Hoy conversaré con el doctor Julio López Sacco. Lo hemos tenido en muchas oportunidades en nuestro programa. Es especialista en historia antigua, ha sido profesor de la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Historia y de la Universidad Católica en la Escuela de Letras. Recientemente está dando clases en universidades españolas y portuguesas como Granada o en Braga y nos acompaña desde España justamente en este conversando virtual, siempre con el cariño y la atención puesta en Venezuela. Vamos a hablar de la construcción de una nueva normalidad post-pandemia y sobre todo de cómo refleja la prensa española y la prensa europea en estos momentos la situación de pandemia en Venezuela y sobre todo en América Latina. María Eugenia, es un placer, un honor volver a estar presente en uno de tus programas y poder conversar para todos tus fieles y exigentes televidentes de Vale TV. Con el profesor López Sacco voy a conversar sobre cómo ha reflejado la prensa en diferentes momentos la situación de pandemia en el mundo, en España, pero también y sobre todo en Venezuela. Julio, ¿cómo has visto tú reflejada justamente la pandemia en la prensa española? Fíjate, con respecto a la prensa y el tratamiento de la pandemia hecha por la prensa, yo diría que hubo dos momentos. Un primero, podríamos decir, de desconcierto, de sobreinformación, incluso de contrainformaciones, probablemente en respuesta a una situación totalmente inédita y que pues no se sabía cómo abordar. Y un segundo momento en el cual, conforme se fueron entendiendo los pormenores, las particularidades del virus, la información se hizo un tanto más precisa, más certera, a la par que los medios hacían uso cada vez mayor de artículos de opinión por parte de especialistas. La verdad es que unos más logrados que otros, con cierta experticia, aunque como es natural, pues se encuentra un poco de todo. Artículos bastante significativos, con todos los datos, y otros un poquito más de opinión, con cierta subjetividad. Con la pospandemia la situación fue un tanto peculiar, o está siendo en realidad un tanto peculiar, porque las informaciones se han ido espaciando, dando un mayor énfasis a las estadísticas, que siempre han estado presentes y son las que pues mayormente son las que sirvieron para que la gente se mantuviese informada, así como a las participaciones oficiales, es decir, del gobierno, periódicas y continuadas. A la par, se puede decir que hubo un aumento de la publicidad, tanto en el periodo pandémico como en el de la pospandemia, aludiendo y haciendo hincapié, énfasis especial en la solidaridad para afrontar los nuevos tiempos, en que la única forma de salir de bien hacia la nueva normalidad, vamos a llamarlo así, pues sería a través de una unidad, y que todos, en las manos de todos, pues estaría esa salida, ¿no? Julio, todo el mundo, sobre todo en la prensa, comienza a acuñar el término o la frase nueva normalidad. Aparte de que a mí en lo particular no me gusta y eso es muy subjetivo, me parece que no se puede hablar de nueva normalidad, que cualquier cosa que venga post pandemia, en todo caso es algo que debe ser construido entre todos, de manera individual, pero también de manera colectiva, porque no podemos hablar todavía de pospandemia, cuando, por ejemplo, en América Latina no hemos llegado ni siquiera al pico de la pandemia. Bueno, fíjate, hablar de nueva normalidad es un tanto complicado porque no es fácil poder intentar definir qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Tal vez la nueva normalidad no sea normal, si se me permite un poco este juego de palabras, sino que estemos a las puertas de un constructo nuevo, de una creación inédita, que surge como respuesta o como reacción a una situación totalmente extraordinaria que supuso una actuación en muchas ocasiones, pues
bastante irresponsable, quizá por precisamente la incapacidad de afrontar algo que se desconoce. Por lo tanto, la impresión general que se tiene, yo diría que es de que algo cambió, de que ha habido una evolución, no necesariamente a mejor, pero sí de que hay una nueva vida, o al menos una expectativa de nueva vida, aunque en el fondo quizás sea un tanto ficticio. Y digo esto porque, bueno, con el tiempo es bastante probable que se vuelva a lo anterior, conforme avance el tiempo y no tengamos recaídas, que siempre es lo que lógicamente se espera, pues lo normal es que volvamos a ser un poco conservadores, como todo ser humano es, tanto en nuestros hábitos, pensemos en el caso español, pues el fútbol, los bares, sin ir más lejos, como en las costumbres e incluso también en las ideas. En los últimos 3 meses, Julio, sin duda la prensa europea debe haber estado centrada en Europa y en China, en Wuhan, porque eran los focos de la pandemia. Pero hoy en día, en que los focos se desplazan de Europa y de Estados Unidos o del norte a Venezuela y a América Latina, ¿cómo refleja la prensa europea la situación que comienza a ser delicada en algunos de nuestros países de la región? Bueno, fíjate, la presencia de Latinoamérica en la prensa española en relación al tema del coronavirus, de la pandemia, es realmente significativa, y lo es precisamente porque se está viendo con, yo diría, cierta distancia, incluso hasta con algo de desidia, a pesar de que nos unen evidentes lazos de carácter histórico y hay una serie de elementos vinculantes más allá del idioma y de la cultura entre los países de América Latina y España. Lo cierto es que tal vez porque la prensa europea fija sus límites principales en Europa y no en el resto de los continentes, América Latina está siendo tratada con cierta dejadez. Probablemente, yo diría que únicamente el caso de Brasil está mereciendo algo de atención, un poquito más destacada, quizá porque es el país donde mayor cantidad de afectados hay, en donde más muertos está habiendo también. Quizá diríamos pues por cuestiones meramente estadísticas, una vez más, ¿no? Naturalmente aquí estamos dejando de lado el caso estadounidense, que desde la óptica de la prensa europea pues merece una atención distinta, ¿no? Una cosa es América del Norte y Estados Unidos, otra cosa es la Hispanoamérica. Bien. Latinoamérica ocupa en términos generales, en todos los países, estoy hablando, un espacio realmente bastante marginal. No obstante, bueno, se piensa que lo peor está por llegar en tierras americanas, quizá porque, bueno, ha llegado con cierto retraso la expansión del virus a América, pero lo cierto es que en algunos países, Brasil, México, Argentina quizá un poco menos, Venezuela también, la situación puede agravarse con el paso del tiempo. Y se piensa un poco de esta forma porque se tienen significativas dudas al respecto de la capacidad sanitaria que poseen la mayoría de los países del área, incluida entre esos países, por supuesto, Venezuela, ¿no? Julio, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu conocimiento, tu investigación, tus opiniones con relación a la prensa y cómo la prensa española y europea refleja la situación de pandemia de América Latina en este momento, y sobre todo cómo tú ves una nueva normalidad
que evidentemente hay que construir y que es un término muy a priori mientras estamos viviendo una pandemia. Gracias por la nueva oportunidad de volver a contactarnos a través de este gran canal de televisión cultural de Venezuela. Muchísimas gracias por tu disposición, por tu cariño de siempre hacia Venezuela y por este programa a la distancia que estoy seguro tus alumnos y algunos de tus colaboradores están viendo en este momento. Gracias.